Iglesia, fuerte aplauso para nuestro Señor. Bueno, iglesia, ¿cómo estamos? Bendecidos, sí, me les adelanto, bendecidos. ¿Podemos respirar? ¿Ya estamos? Bendecidos. Bueno, ¿qué le parece si mira a la persona que tiene al lado y le dice, ten misericordia de mí y no me distraigas? Perfecto. Entonces, para empatar, el título de la enseñanza del día de hoy es Hablemos de misericordia. Y esta palabra está basado en Oseas 6:6. Hace más o menos un mes que tuve la oportunidad de pararme acá y enseñarles, les había dicho que de este versículo el Señor me lo había dado y habían salido 2 enseñanzas. En ese entonces les di una enseñanza acerca de la segunda parte del versículo, que es conocimiento, que era ese conocimiento íntimo del Señor. Ahora vamos a ver la primera parte, que es misericordia. Entonces dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La palabra misericordia acá es una palabra hebrea que es Gesed. ¿Qué significa la palabra Gesed? La palabra Gesed es amor inquebrantable, fidelidad, bondad, lealtad, gracia, misericordia. De hecho, es una palabra tan rica, aparece más o menos 248 veces en el Antiguo Testamento. Entre esas, en el que más aparece son en los Salmos, 120 veces. Entonces, cuando ustedes encuentran la palabra misericordia en el Antiguo Testamento, se refiere a esta palabra. Pero ¿por qué no aparece en el Nuevo Testamento? Pues resulta que la palabra es tan rica que no había una palabra ni en arameo ni en griego que fue escrito en el Nuevo Testamento para describirla. Y por consiguiente, en nuestro idioma español, latino, no hay una palabra que pueda describir todo esto. Pero se usaron diferentes palabras. De hecho, en el Nuevo Testamento ustedes pueden encontrar la palabra como ágape, que es ese amor infinito, ¿cierto? Ese amor inquebrantable. Se refiere a una de las traducciones de esta palabra. Y Jesús usó esta palabra en un capítulo de la Biblia, una traducción de estas palabras, y vamos acá a Mateo. Resulta que Jesús estaba en Capernaum, estaba caminando, había hecho milagros, había sanado a un paralítico, y de repente va caminando y ve a un hombre. Ese hombre era Mateo. Dice, al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Mateo era ¿qué? Un publicano. ¿Sí? Y recordemos que los publicanos eran odiados, eran llamados ladrones, estafadores y traidores a la patria. Y dice que Mateo estaba ahí sentado y Jesús le dijo, sígueme, y Mateo se levantó y le siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Para los judíos, sentarse a la mesa a comer con alguien era algo especial. Quería decir que tú tenías intimidad con esas personas, que abrías tu corazón, le contabas tu vida, era recíproco. Y pues obviamente se asociaban como si fueran como de la misma, no sé, calaña, podríamos decir los fariseos, ¿cierto? Los fariseos podrían decir. Entonces, ¿qué pasó? Llegan los fariseos y dicen lo siguiente. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino enfermos. ¿Qué quiere decir? Los fariseos también estaban enfermos. Sufrían de la misma enfermedad que los otros, pecado. Lo que pasa es que ellos no reconocían que necesitaban de un Salvador. Entonces este era el problema, su orgullo y su ego los hacía ponerse por encima del resto y no reconocían su necesidad. Y acá continúa diciéndoles el Señor, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Jesús cita el versículo de Oseas 6:6 y dice, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Entonces, ¿a qué va esto? Jesús les dice, yo he venido, ¿qué? A llamar pecadores. ¿Qué se refería? A quienes de corazón sabían que tenían la necesidad y se sentaban a la mesa con Él para ser transformados. No para aquellos que su orgullo los alejaba de Dios. Y Jesús acá usa una palabra
que es la palabra eleos para la palabra misericordia. La palabra eleos, esta es la traducción más común de Gesed. Se refiere a la misericordia, compasión o piedad que se muestra a alguien que está en necesidad o sufrimiento. ¿Estamos en necesidad o en sufrimiento? De repente Dios un día estaba allá y nos vio en necesidad, en sufrimiento y envió a Jesús. Estamos en necesidad y en sufrimiento. Y esta es la misericordia del Señor que es tan rica para con nosotros. Mira lo que significa. Misericordia es más que un sentimiento, es esa virtud que nos mueve a compadecernos del sufrimiento ajeno y a actuar para aliviarlo. ¿Sí? Vemos la necesidad, que alguien necesita misericordia, pero no es solo ese sentimiento de, ay, qué pesar, sino de que nos mueve de adentro para hacer algo para aliviarlo. Implica la capacidad de sentir el dolor del otro y traducirlo en acciones de ayuda, perdón o benevolencia. O sea que también nos lleva ¿a qué? A perdonar. En un sentido más profundo, especialmente en lo espiritual, es la disposición de Dios a perdonar y a mostrar bondad hacia otros a pesar de nuestras fallas y pecados. El Señor nos ama a todos, o sea, absolutamente a todos los que estamos acá, porque de hecho Él dice, tal manera amó Dios al mundo, a todos, pues nos ama a nosotros, no nuestros pecados. ¿Sí? Nos ama a nosotros. Y por eso es que su misericordia se renueva cada día, porque cada día nos da la oportunidad de arrepentirnos y de poder salir de ese lodo cenagoso. ¿Pero con qué? Con la ayuda de Él, desde luego. Dice, en esencia, un corazón que se abre al que sufre y actúa para sanar. Implica compasión y piedad, la disposición a perdonar hacia alguien incluso si no lo merece. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Para nada merecíamos la misericordia del Señor. Y uno se pregunta, pero listo, recibo la misericordia del Señor, pero ¿cómo doy misericordia a los otros? Y les traje 3 punticos. El primero, sé sincero y deja las apariencias. Ese es el primer puntico, ser sincero y deja las apariencias. Y les traje una parábola que va muy de la mano de lo que ya habíamos leído, de la parábola del fariseo y el publicano, ¿cierto? Del fariseo y el cobrador de impuestos. Mira lo que pasó acá. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice, a unos que a sí mismos se consideraban justos. ¿Cómo? A sí mismos. El orgullo, a sí mismo. Sí, me considero yo mismo. No es que Jesús me justificó, es que Dios, sino yo me considero justo. Y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar, uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. A mí me encanta Jesús. Jesús tiene una manera de hablarnos. Muchas veces nos habla con ese susurro, suavecito, pero a veces tiene que hablarnos de frente y duro. Y acá estaban los fariseos y él les empieza a contar esta palabra y esta parábola y les dice ¿qué? ¿Había un qué? Fariseo. ¿Y habían qué? Fariseo, delante de los fariseos. A veces ¿qué? Nos tiene que hablar duro, pero con amor, porque Él quiere que cambiemos nuestra manera de ver la vida y seamos transformados a su imagen. Y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. ¿Oraba qué? Consigo mismo. Él no estaba orando con Dios. Sí, o sea, él no estaba hablando con Dios, dice consigo mismo. Seguramente lo hacía de una manera dura para que los demás escucharan, porque era el andar de los fariseos, hacían todo en público, duro, guardar las apariencias, que vieran que hacían las cosas, pero realmente, por eso Jesús les decía, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque realmente no eran genuinos. Dice, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de lo que gano. ¿Qué era eso? Orgullo, ego. Sí, claro, los fariseos tenían mucho conocimiento para llegar a ser un fariseo. O sea, no era cualquier persona. Tenían que estudiar años y años y pasar ciertos procesos para llegar a ser un maestro de la ley. Conocían la ley, conocían los profetas. O sea, no eran cualquiera, pero no lo aplicaban. Y esto lo llevaba a creerse en más que los demás. Y entonces, ¿esto qué lleva? A señalar. Sí, seguramente los demás eran ladrones, eran injustos, eran adúlteros. Pero el fariseo, ¿qué era? Por detrás de sus apariencias. Tal vez era envidioso, egoísta, ególatra.
¿Qué hacía el fariseo cuando cerraba la puerta de su habitación? ¿Oraba al Señor que estaba en el secreto o invitaba al diablo y quién sabe qué hacía? Pero es esto, son las apariencias. Y dice que yo ayuno 2 veces a la semana. Y si salían a las calles, ayunaban y de hecho ni siquiera se bañaban para que se vieran demacrados, como de que estoy haciendo este ayuno tan duro. Y ofrendaban y sí, iban y hacían sonar la bolsita de las ofrendas. Y por eso Jesús una vez les dijo, ustedes diezman la 10ª parte de todo, hasta de la mirra, de la menta, pero se han olvidado de obedecer a Dios, de la misericordia, del amor. Le dice, y era importante sí diezmar, pero sin dejar de hacer lo otro. ¿Y qué les contesta el Señor? Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos. ¿Esto qué es? Vergüenza. Cuando tú a alguna persona le quedas mal, lo defraudas, a ti te da pena mirarlo a los ojos. Te da pena cruzártelo en la calle, te cambias de calle, lo ves en la esquina y te da la vuelta por el otro lado. Sí, así tengas que caminar más. Porque ¿qué es? Vergüenza. Sí, el cobrador de impuestos tenía vergüenza porque ya sabía que había actuado mal. Dice, no de levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Y el Señor decía, ¿he venido qué? A pecadores. ¿Por qué? A los que reconocen su pecado. Y acá lo confirma en el otro versículo. Yo les digo que volvió a su casa, ¿qué? Justificado. Porque es que me arrepiento. Sé que estoy fallando y ¿qué? Me arrepiento y me aparto. Este es el arrepentimiento. ¿Qué debió haber hecho el fariseo en vez de estar criticando a aquel hombre que había caído? Debió habérsele acercado y decirle, oye, yo también he fallado, pero el Señor ya te perdonó. ¿Sí? Apártate del pecado. Pero no. Y dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que crea. Y de hecho, los invito a escuchar la prédica anterior de Morris. Muy buena, en serio se las recomiendo porque va muy al hilo. Porque muchas veces no tenemos autoridad moral y si señalamos y nos ponemos por encima, pero llega el momento en que el Señor tiene que humillarnos. Eso que a veces acá nos dice el pastor que señalas con un dedo y después se devuelven 3. Es verdad, y es cierto, y lo puedo confirmar, lo viví en carne propia. Hubieron unos años en los que mi orgullo estaba, este techo está bajito, estaba por allá arriba, y llegó el momento, como dicen por ahí, el que cree que esté firme, cuide que no caiga. Y llegó el momento del resbalón. Y adivinen, después fueron los 3 dedos hacia acá. Porque es verdad, es cierto. Y dice, y el que se humilla, ¿qué es humillarse? Doblar rodillas. ¿Sí? Que el que doblega su carne, su ego, su orgullo. ¿Sí? Es sincero con el Señor. Dice, Señor, he pecado, necesito ayuda en esta área. ¿Qué dice que será enaltecido? A mí me encanta que Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde. Se la saben, que soy manso y humilde de corazón. Porque Jesús cuando lo maltrataban, ¿sí? Jesús le lavó los pies a Pedro, que lo negó, a Judas, que lo traicionó, a Tomás, que no creía en él. ¿Y qué lo llevaba a tener esta humildad? El lavar los pies lo hacía el esclavo más bajo, más bajo. Sí, era una labor humillante, lavarle los pies a alguien más. ¿Y qué lo llevó a hacer esta humildad? Que Jesús siempre, y hay pasajes que dice, se iba al monte a orar. ¿Quieres ser manso y humilde de corazón? ¿Quieres aprender de Jesús? Toma tu tiempo en relación con Dios. Cierra la puerta todos los días de tu habitación. Y vas a aprender a ser manso y humilde de corazón. Segundo punto. Vamos al segundo punto. Experimenta la misericordia de Dios. Entonces, cuando tú eres sincero con el Señor, confiesas tus pecados, el Señor, ¿qué hace? Es misericordioso y te perdona. Esto es experimentar esa misericordia. Quita toda vergüenza, esa vergüenza que nos aleja de Él. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 7. Tan pronto lo comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrir. ¿De quién está hablando? De Adán y Eva, ¿cierto? Cuando desobedecieron, ¿qué pasó? Se dieron cuenta de su vergüenza y se escondieron del Señor, se pusieron hojitas de higuera.
para guardar una apariencia, ¿cierto? Para tapar sus faltas. Y el problema acá no son las hojas de higuera, ¿sí? Que fallamos y como ahorita Moris nos decía, venimos el domingo con la mejor cara, ¿sí? Y es que yo soy creyente, y es que yo voy a la iglesia, pero lo reflejas. La pregunta, ¿lo reflejas? Y estas son las hojas de higuera, porque ¿qué pasa? Tú tienes un limón, cuando le exprimes sale jugo de limón. Pero entonces, ¿de qué sale de nosotros cuando llegan las pruebas, las dificultades, cuando nos insultan, cuando nos cierran en el tráfico, cuando aquella persona en la que confiaba nos traicionó? ¿Qué sale? Ahí es donde se refleja en dónde estás. ¿Sí? Y de hecho el problema no son las hojas de higuera. De hecho el árbol de la higuera era un árbol más bien pequeño, pero era muy frondoso. Dice que los judíos, muchos tenían en sus patios el arbolito frondoso y se sentaban para meditar la palabra porque daba sombra. Y por allá en Juan, no está en las pantallas, pero Juan capítulo 1, versículo 47, dice que Jesús ve a un hombre llamado Natanael. Y coge y lo ve desde lejos y dice, ese es un verdadero israelita, un hombre sincero. Y Natanael le dice, ¿y tú de dónde me conoces, Señor? Y le dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera. La pregunta es, cuando cierras la puerta de tu habitación, ¿qué haces? Cuando vienes a la iglesia, ¿qué haces? ¿Eres un hombre sincero? Porque oye, pueden decir cosas de ti, definitivamente, de todos. ¿Sí? Y tal vez, como decía mi mamá, haz fama y échate a dormir, te creaste tu fama. Pero la pregunta ahora es, ¿qué dice el Señor de ti? Porque como este publicano, que sí tenía fama seguramente de ladrón y muchas cosas, consiguió la justificación, se arrepintió y ya era diferente lo que decía Jesús de él. Jesús decía, ya está justificado. Sí, pueden decir muchas cosas de ti, pero ¿qué dice Jesús de ti? ¿Qué dice el Señor de ti? Eso es realmente lo importante. No es lo que dicen las demás personas, si es bueno o malo, no. Y al final de cuentas, si te hiciste tu fama y tal vez te señalan por tu pasado, al final de cuentas, por los frutos los conoceréis. Si realmente llevas una vida de arrepentimiento, una vida de santidad con el Señor, con el tiempo vas a dar esos frutos. Y se va a notar tu relación con Dios. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Dice que el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Él vio que las hojitas de higuera, paila, o sea, se les veía todo. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un sacrificio. Sacrificó unos animales para tapar sus vergüenzas. Cubrió. ¿Qué hizo con nosotros? Envió a su Hijo, puso un sacrificio para limpiar nuestros pecados, nuestras vergüenzas. ¿Y qué pasa? Hay dos palabras muy parecidas, cubrir y encubrir. Cubrir es lo que hizo acá el Señor, cubrió sus vergüenzas, pero hubo una consecuencia de su pecado. Encubrir es alcahuetear. Entonces, si yo veo que un hermano mío, ¿cierto? No sé, un familiar mío, un hermano de la iglesia, está en malas conductas, ¿cierto? Y tengo la autoridad moral, voy, le hablo, lo acerco a Dios y le digo, mira, esto que estás haciendo te va a llevar a destruir tu vida. ¿Lo acerco a qué? Al Señor, esto es cubrir. Pero si yo lo veo, hay otras dos opciones. Una, hacerlo del fariseo, ponerme a señalar y a criticar, está mal. Y otra es alcahuetear, ¿sí? Eso es encubrir. Pero cubrir, ¿qué es? Acercarlo a Dios y mostrarle la gracia del Señor. Esto es tener misericordia con Él. Tal vez no podemos acercarnos a Él y vimos algo, oremos. ¿Listo? Oremos por la persona. De rodillas, doblamos nuestra rodilla y decimos, Señor, vi esto. Ten misericordia de Él, que no se pierda, que tenga un encuentro contigo. Hazle ver que su orgullo no le está dejando ver lo que está haciendo. Y hay una historia por allá, está como en Génesis 20, y dice que Noé, esto me acordó mucho porque a mi papá le encanta hacer masato de arroz, le queda rico, pero después de unos días se fermenta y se pone pesadito. Entonces dice que Noé hizo su cultivito de uvas, se hizo su vinito y como que le quedó bien fermentado.
Y resulta que cayó borracho y quedó dormido y desnudo en la carpa. Noé también tenía sus defectos, sus pecados. El único que caminó por esta tierra sin pecado fue Jesús. Pero ¿qué pasó? Dice que uno de los hijos entró y salió a contarle a los otros, pero ese contarle a los otros fue más como por mofarse, como por hacer ver a los otros las vergüenzas de su papá. Dice que los otros entran de espaldas y lo tapan, cubren. Esto es honrar. ¿Sabes? Y a veces es difícil, claro, es difícil honrar cuando no han sido de pronto buenos padres, buenos amigos, buenos sí. Recuerdo que hace unos días para el Día del Padre una amiga me contaba que salió con su papá a un centro comercial a comer y de repente el papá como que le dijo, hey, pero no está tan lleno como el Día de la Madre. Sí, no hay tanta fila para entrar a los restaurantes. A lo que ella contestó y le dijo, papá, lo que pasa es que las familias colombianas desafortunadamente muy pocas tienen papá. ¿Verdad? Pues el Señor nos llama ¿a qué? A honrarlos. Sean buenos o malos, a honrarlos. A cubrir sus vergüenzas, a dar misericordia. ¿Sí? Y orar para que un día esa misericordia que damos los acerque al Señor. ¿Sí? Y claro, y crecen heridas en nuestro corazón. ¿Sí? Y las tapamos con orgullo. Porque muchas veces, esto lo leía hace unos días, cuando tú ves una persona tan orgullosa, es porque por detrás tiene muchas heridas, muchas heridas, muchas heridas. Demasiadas heridas de niñez. ¿Sí? Y a mí me pasó. Y a los 30 años tuve mi crisis y no era la crisis de los 30. Y empecé a decir al Señor, Señor, estoy cansado, no encuentro propósito a mi vida, yo para qué respiro. ¿Sí? Y eran esas heridas sin sanar. Y es triste ver personas con tanto potencial que no lo pueden explotar porque están cargando heridas de años y de años y de años y de años. Dice, los que confían en mí caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Dice, volarán como las águilas. Pero es que si cargas un peso no vas a volar. Si que estás cargando un peso, no vas a poder volar. Hace unos días, como más o menos 2 meses, tuve la oportunidad de ir con unos amigos a subir una montaña y uno de ellos estaba llevando la maleta con la comida y empezó a quedarse bastante. Entonces yo tomé la maleta y resulta que después empezó a subir más rápido el peso. Por eso es que Jesús dice, traigan las cargas. Yo les ayudo a cargar, yo les ayudo. No podemos caminar, no podemos volar, no podemos sacar todo nuestro potencial si andamos cargando heridas, andamos con rencor, con cargas del pasado. El pastor Rick Warren escribió lo siguiente: no eres un accidente, tu nacimiento no fue un error o infortunio, tu vida no es casualidad de la naturaleza, tus padres no te planificaron, Dios lo hizo, a él no le sorprendió tu nacimiento, es más, lo estaba esperando. Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, Dios ya te había concebido en su mente. Él pensó en ti primero, no es casualidad del destino ni de la casualidad. Uy, me quedó mal escrito. Ni de la suerte, dice, ni de la suerte. Dice, no es casualidad que hoy estés respirando. Estás respirando porque tienes un propósito. Tienes un propósito y el propósito no es andar con cargas, el propósito no es andar odiando, el propósito no es andar señalando, el propósito es disfrutar la misericordia del Señor y dar la misericordia del Señor a los demás. Mira lo que significa misericordia. Miseria, de miserable. ¿Conocen algún miserable? Desgraciado, pobre, no, y no es esa persona que están pensando. Necesitado o que sufre. Esto es la palabra misericordia, miser. Cor es de cordis, que es de corazón, y ia hacia los demás. Se los voy a expresar aquí un poquito mejor. La misericordia es poner el corazón sobre las miserias del otro. Poner el corazón, esto implica no solo un acto superficial o una ayuda material por compromiso. Muchas veces ayudamos es por compromiso. Le ayudamos a esa persona que nos falló, es como, por compromiso. ¿Sí? A ese padre que nos abandonó, como por compromiso.
Pero la misericordia lleva más allá, no es por compromiso, sino una disposición interna de empatía, compasión y amor genuino. Es involucrarse emocionalmente, sentir lo que el otro siente o al menos intentar comprenderlo. Va más allá de la razón, es una respuesta efectiva. ¿Sabes algo? Muchas veces nos hieren, ¿cierto? Nos fallan y lo otro, pero no intentamos también, ¿por qué no respiramos, nos dejamos de centrar en nosotros? Intentamos comprender que tal vez esa persona también está cargando heridas del pasado, que hubo algo más que también lo llevó a que hubiera pasado esa situación y que también igual que nosotros necesitamos la misericordia. Levanten la mano acá quienes tienen padres, quienes tienen hermanos, para que se vean más hartas. Y les voy a hacer la siguiente pregunta, pero bajen la mano para que no se sientan juzgados. Y ustedes lo sabrán en su corazón. ¿Cuántos tienen problemas con sus hermanos y sus padres? Ok. Y sabes, y a veces lo normalizamos, ¿cierto? Decimos normal, porque es que el diablo nos ha metido una mentira de que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero no es normal andar con esto en el corazón. De hecho, dice la palabra que éramos enemigos de Dios. Y como no era normal para Dios, ¿qué hizo? Envió a Jesús y nos volvió amigos de Él. Ok. No, y sí, y es difícil porque podemos decir es que no lo merece. ¿Sí? Pero ¿saben? Alguna vez Jesús lo agarraron, lo amarraron allá a un poste, lo latigaron, cada hueso de oveja rasgaba su piel, cada bola, cada esfera hacía hematomas en su cuerpo. ¿Lo merecía? Ok. ¿Qué estaba abrazando él? ¿Un poste? No, nos estaba abrazando a nosotros. Él se puso entre el castigo y nosotros. ¿Quiénes lo merecíamos? Nosotros. Amén. Y mira lo que dice en Isaías. Este es de mis versos, de mis capítulos preferidos es este de 53 de Isaías. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. ¿Estamos en guerra con Dios? En paz con Dios. Fue azotado para que pudiéramos ser sanos. ¿Sabes algo? Fue traspasado. Fue traspasado aquí con una lanza. Cuando lo traspasan dice que su pericardio explota, estalla. Su corazón estalla. Fue aplastado por los pecados de nosotros. Toda esa sangre que derramó estalló sobre nuestras miserias. Entonces puedes decir, pero es que era Jesús, 100% Dios, también 100% hombre. Pero resulta de que Él dice que cuando se fue vino el Consolador, cuando aceptamos al Señor tenemos al Espíritu Santo acá adentro. Dice que el poder que lo levantó de la muerte vive en nosotros. Entonces nosotros también lo podemos hacer. Sí, también podemos poner el corazón sobre las miserias de los otros. También es posible. Y les voy a leer acá una historia en Hechos capítulo 6. Es más, se las voy a parafrasear porque no va a alcanzar el tiempo. Habla de Esteban. Dice que Esteban, acá está el primer versículo, Esteban era un hombre lleno de la gracia y el poder de Dios. Hacía grandes prodigios y señales entre los pueblos. ¿Sabes qué? Dicen más adelante que no podían enfrentarlo porque el espíritu que había dentro de él era más fuerte. Y al igual que Jesús, lo llevan con mentiras a juicio. Falso testimonio, ¿cierto? Les dice sus 4 verdades en el juicio, me dirían por ahí. Y ellos no pudieron. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que habla Esteban, instigaron unos hombres para decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Con mentiras. Dice que al oír esto rechinaban los dientes, se enojaron mucho contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo al cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Cuando te van a atacar, créeme, Jesús se para a mirar. Y Él está ahí. En toda situación está ahí. Entonces ellos gritando a voz en cuello se taparon los oídos. ¿Sabes? A veces la palabra parece dura y nos tapamos los oídos porque no queremos escuchar. Pero la palabra dice que su palabra es como miel. ¿Y por qué es como miel?
Porque cuando aprendemos que cada no del Señor es te amo, cada puerta que Él cierra es un te amo, y cada vez que te corrige es un te amo porque eres mi hijo y no quiero que te pierdas. Quiero verte llevar una vida plena. ¿Y qué pasó? Se taparon los oídos, se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, que después conocemos como Pablo. Ok. Pablo recibió la misericordia del Señor. Si no la hubiera recibido, no hubiéramos sabido de Pablo y de todo lo que hizo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús. ¿Qué hacía? Oraba. Cuando te maltratan, ¿qué haces? Oraba, sencillo. Y decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Jesús dijo algo muy parecido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo reflejó. ¿Sabes qué es decir no tengas en cuenta este pecado? Es decir, Señor, yo sé que la venganza es tuya, pero no lo hagas. Es tener misericordia. Pero muchas veces el Señor, sé que la venganza es tuya, pero úsame como instrumento. Pero es que no me alegra, pero me pasa un fresquito. O sea, si te pasa el fresquito, oye, hay algo mal ahí. Sí, hay algo que hay que trabajar con el Señor. Es decirle al Señor, perdónalo, transfórmalo, ¿sí? Sé que muchas veces nos hieren y tenemos que, ¿qué? Perdonar. Y hay veces que hay que tomar, ¿qué? Distancia, sana distancia, hay que hacerlo. Pero cuando la persona recibe al Señor y se ven esos frutos de arrepentimiento, no está mal volver a restablecer esta amistad. Yo escuchaba acá en la iglesia de hogares que se restablecieron, que se habían roto, pero el Señor volvió y los unió. Porque ese es el amor del Señor. ¿Cuántas veces le fallamos a nosotros a Dios? No más acá sentados, quién sabe qué pensamos. Pero su amor, ¿qué? Misericordia con nosotros. Y entramos al último punto ya para terminar. Este es cortico y es siéntate a la mesa. ¿Se acuerdan que Jesús al principio estaba sentado a la mesa con los pecadores? Con los cobradores de impuestos. Siéntate a la mesa. Despójate del orgullo. Y para eso usé el Salmo 23:5. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En otras versiones dice, en presencia de mis enemigos. Y el enemigo no es ese que estás pensando en toda la predica, ese es mi enemigo. No, ese no es. Te voy a decir dos enemigos. El primero, literal, estás durmiendo con el enemigo. Y el primero eres tú. Es tu ego, es tu orgullo, son esas heridas que no has querido sanar, es esa falta de perdón, es el pecado que está en ti. Ese es el primer enemigo y el Señor dice, aderezo mesa en presencia de tus angustiadores. Y el segundo enemigo, no es esa persona, es el pecado que está en la persona. A la persona somos llamados a amarla, a darle misericordia, gracia, a levantarla. Y a veces tenemos que usar algo que denomine misericordia de dos vías. ¿Qué es misericordia de dos vías? Que mientras estamos levantando algo pasa como Jesús. Jesús iba, sanaba enfermos. Una vez sanó a un ciego que estaba a la puerta del templo y porque era día de reposo le estaban armando escándalo. Cuando deberíamos alegrarnos porque esa persona estaba ciega. Porque esa persona estaba ciega y logró ver a Cristo. Dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Sabe para qué usaban el aceite en la antigüedad? Los pastores ungían la cabeza de las ovejas para alejar los parásitos, los zancudos, los moscos que se acercaban a ellas. Permite que el Señor unja tu cabeza para que saque todos esos parásitos que tienes ahí.
¿Sabes? En Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice que tenemos la mente de Cristo. Tal vez lo que te he dicho acá dices, eso es locura, yo no puedo hacer eso. Sí lo puedes hacer, lo que pasa es que no te has dispuesto a hacerlo. Sí, y sí lo puedes hacer. Y dice que es locura porque para el hombre natural las cosas espirituales son locura. Entonces tenemos que discernirlo espiritualmente y por eso dice que tenemos la mente de Cristo. También usaban el aceite para sanar heridas. Siéntate a la mesa con el Señor y que Él sane esas heridas. Esas heridas que ya no solo botan sangre, sino que ya supuran porque llevan años y años, están infectadas. También la usaban para ungir reyes y sacerdotes. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 6 y 7 dice que el Señor nos limpió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Sí, y nos dio la mente de Cristo. Entonces empieza a pensar como pensaría Jesús. Deja de pensar como el príncipe de este mundo. ¿Ustedes saben quién es el príncipe de este mundo? La palabra lo dice. Dígalo, Satanás. No le tenga miedo, es un payaso. Me pase, perdón si alguien ejerce el oficio de payaso. O sea, perdón. Pero es que Jesús lo tiene ahí en la sandalia, el Señor está ahí, como una estampilla. Empieza a pensar como rey, como la mente del rey, como un sacerdote. Dice, mi copa está rebosando. Uy, se me fue. Yo sigo acá leyendo. Listo. Mi copa está rebosando, cuando dice en el versículo anterior, mi copa está rebosando, es que gozo. Cuando una persona iba a una cena, el que lo invitaba, si era una persona especial, dice que le llenaba su copa de vino, pero se regaba y se derramaba porque era para decirle a todos, es una persona especial para mí. Así es Dios cuando tú entras al secreto. Dice, sé que tu bondad y tu misericordia, ese amor inquebrantable, ese amor que nos sigue, su bondad, su gracia. Dice, me acompañarán. ¿Cómo me acompañan? El Espíritu Santo va acá. Todos los días de mi vida y que en su casa viviré por largos días. Llegará un día que estamos en la eternidad y vamos a dejar de pelear con esta carne. Pero mientras tanto podemos llevar una vida plena acá. Recibe la misericordia del Señor. Te sientas a la mesa, eres sincero con el Señor, experimenta su misericordia y después sales y das misericordia a los demás. Por allá Jeremías, los chicos de alabanza me van a ayudar acá, si ya llegaron, para terminar. Por allá en Jeremías, si no estoy mal, 36 dice, se me escapa la memoria, no me da para tanto. Dice, con amor eterno te he amado, por eso renuevo mis misericordias. En una versión tal vez en NBI dice, con amor eterno te he amado, por eso te soporté con misericordia. ¿Sí? Entonces a veces, mientras recogemos a alguien, nos van a apedrear. Misericordia para que levantamos y misericordia para que me apedrea. Y sanamos y no dejamos que eso se acumule. Amén. Si de pronto quieres hablar con papá un rato, te puedes poner de pie, de rodillas. Vamos a hablar con él. ¿Saben algo? Hubo una época que, claro, me aparté del Señor y como dijo Jeremías, para el capítulo 20, me sedujiste y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Por más que dije que no iba a nombrar tu nombre, que no iba a hablar de ti. Tu palabra fue en mi corazón como fuego, que carcomía hasta mis huesos. Traté de contenerla, pero no pude más. Y así oro hoy yo, Dios, que esta palabra, Padre, sea como fuego en cada uno de estos corazones, que sane heridas, que carcoma todo pecado, todo orgullo, todo ego, que nos lleve a dar ese primer paso, Señor, y con tu ayuda para perdonar, para dar misericordia. Que puedan comprender que no hay pecado tan grande que tú no perdones. Que si tal vez hoy han llegado cargados y puedan decir, es que no sabes lo que he hecho, hoy puedas recibir tu misericordia.
y saber que son perdonados y justificados, que se deben levantar y no practicarlo más, sino honrarte a ti, Señor. Tener misericordia de nuestros angustiadores, quienes nos atacan, Señor, porque no son ellos, simplemente es el pecado que está en ellos, Señor. Que nos lleve a orar, a perdonar, Señor. Hoy pido, Señor, por sanidad en esos corazones, Señor, sanidad espiritual. Que seas tú sanando cada herida de traición, de engaño, de menosprecio, de rechazo, de abandono. Que seas tú sanando con ese aceite de tu gracia, Señor. Que seas ellos comprendiendo que tú vas con nosotros a todas partes, Señor, y que nos has ungido, Señor, y que por tanto debemos pensar como tú piensas, Señor. Que si queremos ser grandes en el reino de los cielos debemos doblar rodilla. Que el reino de los cielos es totalmente diferente al del mundo. El grande en el mundo es por títulos, por una cuenta bancaria llena, por apariencias, por elocuencia, por dones, por talentos. Por el grande en tu presencia es aquel que dobla rodilla, quien pone la otra mejilla, quien da gracia y te refleja. Porque cuando somos misericordiosos, Señor, te honramos, porque estamos reflejando tu misericordia. Doy gracias, Señor, por cada persona que está acá. Doy gracias por cada persona que brindó misericordia a alguien que lo necesitaba. Pero también doy gracias por cada persona que acá aún tiene su pecado y señala. Porque está escuchando. Y sé que esta palabra va a ser como fuego. Y llegará el día, Señor, que tendrá esa transformación, Padre Celestial. Llegará el día que te conocerá, Señor, que conocerá tu amor y que sabrá que tu amor por nosotros experimentará ese amor y sabrá que es más dulce que la miel, que su misericordia, Señor, nos acompaña cada día. Es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor, Señor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Señor, que tu amor nos lleve a tener compasión por el necesitado, por aquel que aún no te conoce, por aquel que aún anda en las calles, en sus delitos y pecados. Que nos lleve a actuar, a enseñar la palabra. Que tu amor nos lleve, Señor, a traernos, que se atraigan a ti. Esa misericordia que reflejamos, que atraiga, Señor, a esos jefes difíciles, a esos compañeros difíciles, a esos hermanos difíciles, Señor, a esos familiares difíciles, que puedan decir qué es lo que tiene, que aunque le hago mal, Él me paga con bien. Que sea tu amor transformando y que puedan saborear esa miel de tu amor. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga.